Bueno, ¿me oís? Sí. Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la sesión 4, que se llama Avances en el diagnóstico y terapia del cáncer. Empezará Belén Pastor Navarro del FIBO UCV, y su charla se llama Active Surveillance in Prostate Cancer, microRNA 182 as a prognostic biomarker. Hola. Okay, so as they have already introduced me, I'm going to start with my presentation about active surveillance in prostate cancer and the role of the microRNA 120 and 82 as prognostic biomarker. So I will follow these steps of why, how, what, and for what. So why prostate cancer? Prostate cancer, although it affects only the half of the population, is the fourth in incidence, taking into account both sexes, but the second in incidence in males. And considering mortality, it is the fifth in taking into account both sexes, but if we consider, taking into account males, but if we consider both sexes, it appears in this others category. So why there is this difference between incidence and mortality? It is because of the molecular characteristics of prostate cancer, as it is a multifocal disease, heterogeneous type of cancer with a slow growth, in many cases even latent, and the consequence of the current diagnostic tools. So prostate cancer in 2022, it was the most frequent type of cancer in men in more than 100 countries and the leading cause of cancer-related death in more than 50 of them, as we can see here in this picture obtained from Globocan. So if we want to classify the prostate cancer, the International Society of Urology Pathology has divided it in three groups: localized, locally advanced, and metastatic disease. And moreover, the localized disease is also subclassified in three risk groups: very low or low risk prostate cancer, intermediate risk, and high risk. And each of them have a different clinical management. So our project is focused in this localized prostate cancer with very low or low risk, and it is treated with active surveillance. But what is active surveillance? Active surveillance is defined as a therapeutic strategy that is recommended by the clinical guidelines for the very low or low prostate cancer, and it consists on the delay of the active treatment until it is considered necessary due to tumor growth or maybe tumor increase of grade. So the objective of this strategy is to avoid the side effects that have some active treatments like surgery or radiotherapy. However, the current diagnostic and follow-up tools that we apply to these programs are not very good. So first of all, we use the PSA, which is the prostate-specific antigen, which is specific for prostate but not for cancer. So it's so unspecific, and it has associated a high risk of overdiagnosis. Moreover, we have solid biopsies that it is a very invasive technique, and also the multiparametric magnetic resonance imaging that is so good but so expensive too. So here in this scenario, we have a lack of inclusion of follow-up biomarkers, and we have tried to focus on this gap. And for that, we used our previous results for a group in 2014, when people from my group described that using the levels of the microRNA 182 together with the Gleason grade, which is the grade we use for classifying the prostate cancer, we can subdivide each group in two different groups of different prognosis. So for example, I don't know if you can see it, for the low-grade prostate cancer, less than 7, we can subdivide it in two different groups of low expression levels or high expression levels. And the one with high expression levels has worse prognosis. Moreover, if we include this microRNA in a panel with other microRNAs, it increases the performance of this panel.
So now we want to evaluate the use of this biomarker as prognostic biomarker in liquid biopsy samples. So for that, we have three groups of we did three groups of patients with healthy donors, that are men with lack of disease, and two different groups of patients. So group 1, that is formed with patients that were included in active surveillance with a low-grade prostate cancer and did not progress during the surveillance. And group 2, that is formed with patients that were included in active surveillance with low-grade prostate cancer, but they progressed to intermediate 1, 3+4, and they were operated with radical prostatectomy. So from these patients, we have samples, plasma samples, in the first one during the surveillance, in the case of the healthy donors, just a single collection, and in the case of group 2, before the surgery, but after progression, and after the surgery. And this is the sample size we have analyzed until now. So I want to highlight first that the PCA levels that we obtained from the patients that we have already included did not differentiate between among these groups. However, when we use the microRNA 182 levels, we can differentiate this group. So first, we did an analysis only with the group 2 post-surgery samples, and these were our results. That in case of healthy donors, we have some basal levels, but in case of group 1, that I remind you that were the patients with low-grade prostate cancer, but they have a prostate cancer, they have higher levels. However, in the case of group 2 post-surgery, they recover the basal levels. So that makes us think about if this microRNA has or not a prognosis usefulness, but we still need another group, the group of patients that has an intermediate prostate cancer, and did not suffer a surgery. So we collect the samples and we obtain the results we wanted, but they are real. So healthy donors have a basal levels. Then the group 1 are higher than the basal, but lower than the patients that have already progressed. Moreover, when the patients are considered recover, they recover the basal levels. So that indicates us that the microRNA 182 expression levels are related with the tumor grade, and its determination in plasma samples is useful as a prognosis biomarker. And we can also use it as monitoring biomarker through the active surveillance programs. And we are now working on an extension of the sample size to corroborate our result. And for what are these useful? So we are working in a hospital together with the clinicians. So I went to the urology service and they told us, okay, we are not doing, when we do the prostate, the solid biopsy, we are not doing 30 routine cylinders and 3 cylinders of the suspicious area. And now they have a very new device that is called the confocal that allowed them to see the biopsies in 5 minutes during the surgery. So if the biopsies, these 3 cylinders are positive, they do the surgery in the same surgery as the prostate biopsy. So the patient will avoid a second one. But they still need a support from something else. So that will be as follows. So during the follow-up visit, when they decided that they will do the surgery, we will take a sample of a blood sample, and we will analyze the microRNA expression levels. So then when the prostate biopsy is performed, they will have our result. So if they see that the cylinders are positive, and they have also a strong evidence that this tumor is going to be aggressive, they will do the surgery with more success. And finally, another sample will be collected X months. We still haven't defined the X after the surgery, and we will see if the levels have been recovered or not. And in case of not, we will perform some other tests to see if the patient is already cured or not. But we still want to go one step further. That will be to implement this microRNA in a population screening. So that will be as easy as doing a blood test as normal, but with more success than nowadays.
So I don't want to finish without thanking my collaborators and my hospital, and also the funding sources and people from UCB. Thank you. Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Ahora, ¿hay alguien del público que tenga alguna duda, alguna pregunta? Puede ser en castellano. Creo que iba a ser en castellano. Ha sido la... No sé si has dicho esto durante tu presentación, pero ¿sabéis el target de este microRNA? Bueno, no lo incluí en esta presentación para no tirarme toda la mañana, pero eso lo estamos estudiando ahora también usando modelos celulares que tenemos representando los diferentes biotipos, silenciando y sobreexpresando y haciendo análisis a nivel transcrito microproteómico y viendo cómo se altera. No te puedo decir a día de hoy, hay diferentes estudios que han hablado sobre ello, pero al final, como pasa con muchas cosas, cada uno cuenta lo suyo. Entonces, estamos en ello para ver si es realmente un marcador o sería un marcador subrogado de algo que sería la causa realmente. Claro, vale, muchas gracias. ¿Alguien más? A raíz de esto que te acaban de preguntar, claro, si vosotros no conocéis, yo como que lo he dado por hecho, que sabéis el target. Entonces, si no lo tenéis claro, ¿cómo habéis llegado hasta este microRNA y habéis decidido que era útil estudiarlo? O sea, yo personalmente, cuando empecé la tesis, me basé en los estudios anteriores que gente de mi grupo había hecho en piezas ya de tejido y simplemente decidimos pasar a plasma por el tema de la biopsia líquida y la no invasividad. Ellos lo que hicieron fue una búsqueda bibliográfica y hicieron también un array de más de 200 microRNAs en esas piezas. Entonces, vieron cuáles eran significativos o no y a raíz de ahí fueron focalizando. Al principio teníamos otras dianas, además del 182, pero esta es la más prometedora y es la que nos estamos centrando. Vale, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Belén. Yo solo quería preguntarte una cosita. Bueno, enhorabuena por la presentación, enhorabuena por el trabajo que hacéis y porque sobre todo hay un aspecto muy importante que es el aspecto translacional directamente a la cama del paciente, como se está hablando a lo largo de todo el congreso. Esto es una pregunta que si quieres puedes arriesgarte. Es decir, ¿cuánto crees tú de tiempo y de recursos que podremos tener una terapia y sobre todo para ver la gente que tiene este problema, digamos, estos problemas de las recidivas, etcétera? ¿Cuánto tiempo crees tú que esto se pueda aplicar directamente en la clínica? O sea, es decir, ¿lo ves lejos? ¿Lo ves cercano? No me voy a mojar con un número, ¿vale? Pero bueno, yo soy optimista porque a día de hoy hemos conseguido muchos avances. Lo que más se necesita para que algo sea translacional es un apoyo clínico y por suerte ha habido como una renovación de gente joven en el equipo de urología y están apoyando mucho esto. Se están involucrando mucho en lo que es la colección, ¿cómo se dice en castellano? La colección de las muestras y están muy entusiasmados con este proyecto. Entonces yo creo que si realmente ahora con esta ampliación de la serie demostramos que esto es válido, ellos van a apoyar eso y es lo más importante, por tanto sería más a corto plazo porque tienen muchos contactos y por otro lado estamos trabajando también con otros grupos más tecnológicos para poder hacerlo, porque al final la técnica que usamos como detección es la PCR cuantitativa a día de hoy. Queríamos validarlo con la PCR digital para que fuera más fácil, pero además queremos que sea fácil, rápido y barato. Y estamos también trabajando con empresas tecnológicas que están fabricando chips que son capaces de detectar a nivel de femtomol, que al final es lo que necesitamos para una cosa con tan poca expresión en una biopsia líquida. Entonces, ¿cuándo esperamos que suceda? Los resultados para mí, bueno, para nosotros son prometedores. Tenemos el apoyo y tenemos la tecnología, pero todos sabemos, en el primer día se habló de esa barrera que hay entre la clínica, primero la básica y la translacional y después entre la translacional y la clínica y la industria. Entonces creo que son demasiados saltitos
que tenemos que hacer, entonces pues avanzará tan rápido como seamos capaces de saltar. Gracias. Muchísimas gracias, Belén. Un abrazo. Vale, pues la siguiente charla nos la va a dar María Colomar y se titula Innovative HRD Essay Evaluation in Ovarian Cancer, Bridging Local Automation with Clinical Precision. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, quería empezar agradeciendo al Hospital General y a la Universidad Católica de Valencia el poder estar aquí y poder desarrollar mi presentación. Y bueno, damos un poco paso y empezamos con, bueno, o sea, al final, cáncer, ¿vale? Todos conocemos hablar de cáncer y hoy toca hablar un poco del diagnóstico y el tratamiento terapéutico del cáncer, ¿vale? Pero yo, en este caso, en concreto, me voy a centrar en lo que sería el cáncer de ovario, ¿vale? Este cáncer de ovario se encuentra dentro de los cánceres un poco así más raros, ¿vale? Porque solo se encuentra en el caso de las mujeres, cuando tienen cáncer, solo el 3% son tumores de ovario. Y sería entonces la cuarta causa de muerte, después de lo que sería el cáncer de pulmón, el cáncer en este caso de mama y el cáncer de colon. Además, la cantidad de mujeres que mueren al año a causa de cáncer de ovario está alrededor de 3.300. Perdona, la cantidad de mujeres que tienen cáncer de ovario está alrededor de 3.300 al año y mueren más o menos las mismas que morirían por un accidente de tráfico, como estuvieron comentando ayer, ¿vale? Sobre unas 1.800, 1.900 mujeres mueren a causa de cáncer de ovario. Al final, si lo vemos un poco así en global, vemos que hay poco diagnóstico, pero mucha mortalidad, ¿vale? Y esto es debido realmente en base a que el diagnóstico normalmente suele ser muy tardío, que las edades, que cuando empiezas con los síntomas ya estás en etapas muy avanzadas, los síntomas al final podrían ser muy similares a los que podrías tener de una manera cotidiana, ¿vale? Pues imaginaos, sangrado vaginal inapropiado, o sea, dolores abdominales, son un poco síntomas que al final no tienes por qué asociar a un cáncer de ovario. Pero bueno, o sea, siguiendo en el tema del cáncer de ovario, quería hablaros sobre que existen varios tipos, ¿vale? Al final, como todo, los médicos estudian los cánceres, al final descubren que hay muchos subtipos, muchas clasificaciones y dentro de ellos el más típico de todos son los cánceres que tienen en relación con el ovario a temas a nivel epitelial, ¿vale? Y en concreto sería el cáncer de ovario seroso de alto grado. En este caso es el más común de todos. Y normalmente se da, pues, de las personas que tienen cáncer de ovario, un 70% sería este tipo, ¿vale? En este caso, se da por una infiltración de lo que sería la trompa de falopio, crece epitelialmente y produce una infiltración en lo que sería el ovario, aunque también hay diferentes maneras. Pero bueno, comentaros. A vosotros realmente una cosa que os interesará también es cuáles son sus factores de riesgo y su protección, ¿no? Siempre os han dicho que tener muchos hijos es bien, pues en este caso también es bien. Tener en este caso una menopausia precoz también es bien. Tener en este caso la regla en estadios más tardíos también es un factor protector. El uso de anticonceptivos orales, en este caso la lactancia, o sea, son factores que al final te protegen frente a un cáncer de ovario. Y factores que serían de riesgo sería pues la edad avanzada, antecedentes familiares, etc. Aquí podéis observar lo que sería la imagen de un ovario con cáncer de ovario seroso de alto grado, ¿vale? Como veis, el ovario, no sé si habéis visto alguna vez un ovario, pero es muy lisito, muy perfecto, redondeado. Ahí no se observa eso, vamos, es imposible observarlo. Se ven como si fuesen, no sé dónde enfoca. Esto, ¿lo estáis viendo? Sí, vale. Pues así, eso es tumoral todo, ¿vale? Se genera como si fuesen digitaciones, ¿vale? Es decir, se parecen un poco a deditos y luego si lo ves en una hematoxilina, en este caso, ves ese crecimiento de las digitaciones, ¿vale? Pensad que es epitelial, ¿vale? Entonces, este epitelio que recubre el ovario debería ser simple y cúbico. Eso de simple y cúbico no tiene nada. O sea, es un crecimiento exacerbado de lo que sería la parte epitelial y en este caso se observa perfectamente cómo sería en este caso el cáncer de ovario seroso de alto grado.
Pero bueno, se ha visto que no todo es a nivel de visualización, morfología, etcétera, sino también hay un componente genético, ¿vale? Se ha visto, por ejemplo, que en el cáncer de ovario seroso de alto grado hay mutaciones en TP53 y viene aquí el nombre de la charla, la deficiencia en recombinación homóloga, lo que ha comentado HDR, ¿vale? En este caso, los tumores de este tipo presentan deficiencia en la recombinación homóloga, que os voy a explicar un poquito más qué es. En este caso, seguro que os acordáis un poquito de la recombinación homóloga, para qué servía, reparación de roturas de doble hebra y tal, de cuando estudiabais, o a lo mejor en alguno de vuestros casos estáis incluso en el tema ahora mismo. El caso es que esta deficiencia lo que produce es que no se reparen estas roturas de doble hebra y entonces, gracias a ella, se han desarrollado unas terapias dirigidas, ¿vale? Hemos pasado de utilizar la quimioterapia básica, extirpación del tumor y tal, a una terapia dirigida que son, en este caso, los inhibidores de PARP. Estos inhibidores de PARP seguramente os suenan, porque en cáncer de mama, en 2014 por ahí, ya empezaban inhibidores de PARP. Pues en este caso ya se aplican también en ovario, me están mirando a ver en próstata, páncreas, etcétera, ¿vale? Entonces es un tema que realmente está en auge y que es importante. En este caso en concreto del ovario, ¿vale? Sabéis que la recombinación homóloga está muy vinculada a las mutaciones en BRCA1 y BRCA2, si no os lo cuento, ¿vale? Y no sé si veréis la foto, pues está todo muy pequeñito, pero bueno, espera. Aquí arriba, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería, pues eso, cuando se produce una rotura de doble hebra, se tiene que reparar, y aquí tenéis pues los genes BRCA1, BRCA2. Cuando se produce una rotura simple hebra, pues tienes el PARP1 que está ahí interactuando. Entonces, los inhibidores de PARP en este caso actuarían, aquí tendríamos una célula tumoral con mutación en BRCA1 o BRCA2, y entonces inhibiríamos la otra forma de reparar el DNA y esa célula al final moriría, ¿vale? Más o menos. ¿Qué pasa? Que no solo es la recombinación homóloga lo que se ve visualmente, es decir, mutaciones en BRCA1 o BRCA2, sino que también se pueden observar sus efectos. Al final, sus efectos son lo que sería esto, ¿vale? De aquí abajo. Estos son los efectos de la falta de recombinación homóloga. Y se ha visto que se pueden estudiar y se pueden analizar. Se verían básicamente como pérdida de heterocigosidad, pérdida de grandes regiones cromosómicas, los cromosomas al final se desplazan y así. Y entonces esto es lo que se estudia y es aquí donde se centra en este caso este estudio. Hace un tiempo, por 2020, se empezó a realizar estudios, se vio que efectivamente la eficiencia de recombinación homóloga se podía obtener mirando mutaciones genéticas en BRCA1 o BRCA2 y mirando la causa de ese déficit de recombinación homóloga que se marca como inestabilidad genómica, ¿vale? Esta inestabilidad genómica se ha visto que se puede estudiar, se han hecho estudios Paola, etcétera, etcétera, y lo que se hacía antes era mandar las muestras fuera, ¿vale? Imaginaos, las mandas fuera, las mandabas a Estados Unidos, ¿vale? Y te devolvían los resultados 4 semanas más tarde. Eso, quieras o no, es, permitidme la palabra, una putada grande para la persona. Entonces, lo que se planteó es mirar a ver si podíamos hacerlo localmente, es decir, en el propio hospital. Entonces surgió otra tecnología, Sofía. Pues al final vamos un poco de la mano, ¿no? O sea, lo que es el hospital, la clínica, tiene que ir de la mano de las empresas que desarrollan el producto. En este caso íbamos más o menos de la mano, pero el problema de Sofía, en este caso, fue que tardabas 20 horas pipeteando manualmente para sacarlo todo adelante. Imaginaros una persona, o sea, sus 8 horas de jornada laboral, estar ahí tiqui, 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 pipeteando, y luego a la mañana siguiente volver, y otro día más, y así sucesivamente. Pues quiero decirte, es una pérdida de recursos total, ¿vale? Porque esa persona podría estar dando diagnósticos, podría estar haciendo 1000 cosas. Entonces lo que planteamos es, vamos a probar a ver otras tecnologías que hay en el mercado. Y se nos ocurrió probar, en este caso Agilent, que nos permitía el hecho de robotizar un poco lo que sería la preparación de librerías. Por lo tanto, se seleccionaron 30 pacientes que ya se conocía el déficit de recombinación homóloga, que habían sido diagnosticados de cáncer de ovario seroso de alto grado entre 2019 y 2023 con consentimiento informado. Y lo que se pasó es, pues bueno, al final te llega una biopsia aquí en el servicio de anatomía del hospital, lo que haces es la fijas, la incluyes en parafina, generas lo que serían
estos bloquecillos, que no sé si alguna vez los habéis visto, los bloques de parafina típicos, estos se cortan, se tiñen, se selecciona la zona tumoral y luego ya se pasa pues lo que sería la extracción, que en este caso normalmente está la tecnología de las bits magnéticas, se cuantifican con qubit o con tape station para mirar si hay degradación del DNA y luego se pasaba a la amplificación del DNA con lo que sería el sistema robotizado, que era el Mamnix Prep System, y luego la secuenciación con Illumina. En este caso, como os he comentado, lo que buscamos era comparar esta tecnología Agilent, que es la que utiliza el preparador de librerías automatizado, con la tecnología SOFIA, que es la primera que surgió localmente, con la que enviábamos las muestras allí a Myriad, que estaba en Estados Unidos, que tardan 4 semanas, pues comparado todo. Y eso, pues al final, con estadísticos y demás. Entonces, al final, los resultados que obtuvimos fueron que, efectivamente, se encontraban las mismas variantes, ¿vale? En este caso, 52 variantes se obtuvieron para los 30 casos estudiados. Normalmente, como os he dicho antes, el cáncer de ovario seroso de alto grado pues cursa mucho con mutaciones en P53. Pues efectivamente la mayor parte de los cánceres, en este caso, tenían mutaciones en P53. También tenían en BRCA1 y BRCA2. Luego, también se tenía que comparar si los porcentajes de variancia alélica, la VAF, eran similares. En este caso, como veis, la correlación está muy cercana al 1. Luego se miró a ver si había agreement, lo que se diría en este caso, entre las tecnologías, si se vio que superaba los umbrales de 85 para la estadística kappa. Pero bueno, el caso es que al final, cuando intentas implantar esto en el servicio clínico, o sea, a nivel clínico en el servicio, no te tienes que fijar solo en que, vale, o sea, tienen los mismos resultados, nos da más o menos los mismos resultados. Lo que tienes que priorizar también es la rapidez del diagnóstico, sobre todo la rapidez del diagnóstico, la facilidad que tienes para interpretar los datos y eso. Y entonces, al final, si los vemos un poco así subjetivamente, ¿cómo quedaría? O sea, y objetivado un poquito. El tiempo de pipeteo que os he comentado de la tecnología SOFIA, pues eso, unas 20 horas, que pasaban a 2 horas al robotizar los sistemas. El grado de automatización, por lo tanto, desde no tener a pasar a tener totalmente. La facilidad de implementación. Luego, el dinero, otro tema que se tiene que tener en cuenta, porque al final que una muestra, porque pensad, estas muestras costaban más o menos alrededor de unos 1.500 euros paciente, ¿vale? Por realizar el diagnóstico y luego el tratamiento, que vale millones de euros. Entonces, cuando más puedas reducir teniendo la misma información y aportando los mismos resultados, pues mejor. Luego, las muestras de partida se tienen que tener en cuenta porque al final el cáncer de ovario, como os he comentado, es una patología rara. Patología rara implica que no tienes suficientes casos para rellenar una tanda y que te salga rentable, porque al final tú estableces un precio de 1.200 euros, pero para 8 muestras que secuencias al mismo tiempo, que extraes al mismo tiempo y que haces todo el proceso al mismo tiempo. Si lo haces para una muestra, pues ese dinero se va a multiplicar seguramente por 5 o por 6 y eso también se tiene que tener en cuenta. Luego la tecnología era muy similar, lo que facilitaba también un poco al final el análisis y que los resultados fuesen bastante parecidos. Y la única diferencia era la cantidad de genes relacionados con el déficit de recombinación homóloga que se estudiaban, que pasaron de SOFIA, que eran unos 28, a 17. Perdemos genes, pero al final, si el tratamiento solo se puede dar con BRCA1, BRCA2 y lo que sería el efecto de la inestabilidad genómica, a lo mejor hay que mirarlo también un poquito. En resumen, con todo esto, al final lo que quería transmitiros era un poco que en clínica también se hace investigación, en este caso, que en este caso nos centramos en una validación de un equipo en concreto y que al final es importante pues cuando os ponéis a utilizar un kit nuevo y demás, pues pasar por todo el proceso de validación, estudiarlo, mirar si efectivamente cubre las regiones que tocaban, si hay una pérdida, porque al final a nivel comercial están en venta, salen al mercado, si no pasan ningún tipo de marcado CVD, que no sé si sabréis lo que están testados totalmente para diagnóstico o cosas así, no tienen por qué estar totalmente homologados, entonces todas esas cosas se tienen que tener en cuenta cuando aceptas utilizar un kit y inviertes tu dinero. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María, por la presentación. La verdad es que ha estado muy chula, si se me permite. Y nada, pasamos a las preguntas del público, si hay alguna. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por la presentación. Quería hacerte una pregunta. Comentaste que para testar este método partisteis de muestras, creo que de 30 pacientes, dijiste que sabíais que tenían ya cáncer de ovario. ¿Habéis puesto a prueba la técnica usando controles ciegos? O sea, controles que pueden o no pueden tener y ver si es capaz de detectarlo, o falsos positivos, falsos negativos. No, en este caso lo que pasa es que tenemos muestras que sabemos que tienen cáncer de ovario seroso de alto grado y tenemos sus resultados de haber realizado otras pruebas. Entonces lo que queríamos buscar era si se obtenían los mismos resultados. ¿Vale? Entonces, para seleccionar las muestras se tuvo en cuenta, pues, por ejemplo, que hubiese positivos, que hubiese negativos, que hubiese en este caso inconclusivos, que también existen por la técnica, porque al final si una persona se parece mucho a la normalidad, queda así como, no sé si es que he cogido poco DNA tumoral o es porque la paciente es realmente normal. Totalmente normal. Entonces, la comparativa se hizo respecto a casos que ya tenían diagnóstico y se compara los que, no, o sea, en este caso una tecnología que no habíamos utilizado nunca con tecnologías que sí que se habían utilizado en el propio servicio. O incluso mandando fuera dentro del estándar de calidad a nivel internacional que se está utilizando, que es el sistema, en este caso, el sistema que os he dicho que se mandaban las muestras fuera a Estados Unidos, pues ese era como el más internacional, lo están realizando a nivel de todo el mundo, las mandaban todos allí, entonces se acogió como estándar y luego ya pasamos a hacer localmente y entonces por ejemplo aquí en España se instauró como nodo para hacer este proceso el Hospital General, pero también se instauró pues 2 hospitales de Madrid, uno de Santiago de Compostela y entonces todos estos 5 hospitales, bueno, estos 4 hospitales se encargaban de diagnosticar todas las muestras de cáncer de ovario de toda España. Y luego esas muestras fueron las que se utilizaron también como comparativa para esta nueva tecnología. Vale, muchas gracias. Yo te quería preguntar, que me ha parecido curioso, bueno, muchas gracias por la presentación. Al principio, cuando hablabas de los factores de riesgo que has comentado, como los anticonceptivos orales, que serían un factor protectivo, sí. Pero no se han nombrado muchas veces que se puede asociar al riesgo de cáncer, etcétera. Sí, muchas veces se han asociado al riesgo de cáncer, pero en este caso, en concreto, según la WHO, o sea, sí que los pone como factores protectivos a nivel oral. Seguramente es por la regulación que generan sobre el ciclo. ¿Vale? O sea, sobre la regla, o sea, sobre el ciclo menstrual. Entonces, como que facilitan su regulación y al final lo que no produces es una sobreproducción de estrógenos, o sea, no tienes esos picos tan elevados y por eso dicen de utilizarlos. Muy bien, es que nos había parecido curioso ese comentario. Bueno, enhorabuena por la charla. Lo has hecho muy bien. Y la presentación es muy clara y está muy bien. ¿Sabes que las guías en los hospitales utilizan unas guías clínicas que son como el santo? Sí. Hay que seguirlo. ¿Vale? Entonces, prácticamente ninguno de los tratamientos que se ofrecen ahora a los pacientes con cáncer no hay un diagnóstico molecular previo. O sea, ni se estima ni se plantea. La mayor parte también de biofármacos utilizan muchas veces a nivel compasivo, ¿vale? Y luego todas estas tecnologías están bastante lejos de aplicarse. Estas se están aplicando. Sí, pero digo extensivamente. Vale. Extensivamente. Sí. Porque cambiar una guía clínica es complicadísimo. Y te voy a hacer la misma pregunta que Belén. Es decir, ¿tú cómo ves el futuro? Porque sabes que, por ejemplo, en España el tratamiento del cáncer es prácticamente en todos los hospitales públicos, no en los privados, claro. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la conexión entre empresa, conexión entre investigador? Es decir, para que realmente todo esto se extienda y vaya desde la cama del paciente, o sea, desde la pipeta a la cama del paciente, ¿qué crees tú que debería implementarse en los hospitales públicos y sobre todo convencer? ¿O cómo harías tú las guías clínicas para que esto tuviera que aplicarse fácilmente?
A ver, es una pregunta complicada, ¿eh? Muy completa. Sí, ya lo sé. Jolín. Perdón. A ver, realmente, o sea, lo que pasa actualmente es que funciona todo así un poco de demanda y yo lo intento hacer y vas un poco así, siempre a reculas. Entonces, nunca tienes las últimas innovaciones, nunca tienes los últimos fármacos y vas un poco así. Entonces, realmente la gestión debería venir de consellería. O sea, siendo realista, debería venir de ellos y deberían poner nodos de comunicación. Y deberían intentar moverse un poquito más y al final implementar. Ahora realmente lo que hay, por ejemplo, han sacado una guía, no sé cómo se llama, pero o sea, sería como una guía molecular, ¿vale? De todos los hospitales tienen que hacer estos test, ¿vale? A sus pacientes, si tienen que ofrecerlos. De cualquier manera, o sea, todos los pacientes deberían tener acceso a, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 si tienen cáncer de ovario, o si tienen cáncer de mama, o si tienen lo que sea. Que bueno, que ya es un principio de burocracia para que todo funcione un poquito más. Lo que pasa es que si no instalan, por ejemplo, nodos, porque por ejemplo en un hospital como podría ser ahí en Cáceres, yo que sé, o sea, que tiene muy poca densidad de población o cosas así, al final les toca enviar los casos fuera. Eso retrasa al final los periodos de resultados. O sea, quiero decirte, en vez de ser una semana que tardaría en tener el resultado molecular para que, por ejemplo, se implantase una terapia dirigida sobre ese paciente, tardan 3 semanas. Entonces, ahí hay que trabajar aún mucho. Precisamente lo que estás diciendo, estamos trabajando sobre un caso de un carcinoma de una paciente que falleció desgraciadamente, donde se pasó por alto una mutación en BRAF, ¿vale? Una mutación en BRAF es relativamente frecuente, ¿vale? Sí. Pues en el diagnóstico molecular sabéis que la información que ofrecemos los científicos a los médicos también, entonces tiene 30 folios, ¿vale? Entonces, sí. Si se hubiera leído adecuadamente esa mutación en BRAF, se le hubiera dado un tratamiento a una paciente con un tipo de tumor que es verdad que es bastante grave, pero se podría haber hasta incluso cronificado. Entonces, te lo vengo a decir porque este reporte del caso que vamos a publicar ahora pone de manifiesto precisamente que esa falta de comunicación entre el científico y el clínico no es que mate gente, pero... No, pero al final quita posibilidades. Quita posibilidades, sí. Resta posibilidades. O sea, no estoy poniendo la carga de la prueba sobre digamos, la burocracia, pero un poco sí. Por eso yo a los jóvenes investigadores siempre les pregunto, bueno, ¿y a ti cómo se te ocurriría? Entonces... Pues en este caso realmente, realmente lo que tendría que hacer es lo que están intentando instaurar ahora, pero que funcionase correctamente. Porque es verdad que ya han dado al menos un paso, que es sacar la cartera de servicios de moleculares que deberían dar, que bueno, que ya es un paso. Ya han instaurado lo que serían los hospitales que deberían ser de diagnóstico molecular para X técnicas. ¿Vale? Por ejemplo, o sea, si tienes tumores sólidos, pues tienes que irte, o sea, las muestras se tienen que derivar al hospital X. Si tienes un tumor muy raro y tal, se debería derivar al otro. Ya. Sí. Claro, lo que pasa ahí es que, pues eso, aparte de que no están como implementado bien cómo debería ser un informe correctamente para que sea visual y al final, cuando viene el clínico, diga, vale, efectivamente, sí, he visto una mutación en BRAF, no me tengo que leer 30 hojas para saber que esa mutación la habías escrito. Sí. Se están poniendo ahora, sí que es verdad que últimamente, o sea, por lo que vivo también dentro del servicio, es que están todos intentando instaurar el tema de la calidad, con las ISO 15189 y todo ese tema, y están intentando ya, pues como homogenizar para que no haya un problema entre ser de una población y ser de una otra. No haya un agravio comparativo, por decirlo de alguna manera, que se nota, que al final se nota. Muchísimas gracias. De nada. Vale, pues muchas gracias, María, por la presentación, ha sido muy chula, felicidades. Muchas gracias. Vale, pues ahora es el turno de Alba Altuño Bernal, del Príncipe Felipe y la UPV también, con
la charla que se llama Nanoparticles to Reestablish Communication Between Cancer and Immune Cells as a New Immunotherapeutic Strategy. Cuando quieras, bueno, te lo pone. A ver. Bueno, a ver. La pondrán ahora. Sí, yo creo que de ahí no podéis. Bueno, ya han pasado, pero bueno, como me han introducido ya. Well, this is the general index that I'm going to follow. And only say that some of the results... Oh, okay. So, hello, my name is Alba, and I'm from the Nanosense group of Professor Ramón Martínez Mañez in the Unidad Mixta UPV Príncipe Felipe. And I'm going to present this work, which is titled Nanoparticles to Reestablish Communication Between Cancer and Immune Cells and as a New Immunotherapeutic Strategy. Allí. Es que no me está haciendo ningún caso. Okay. Okay, so as you all know, cancer is originated by the uncontrolled division of abnormal cells, being one of the major causes of death worldwide. And our immune system primary task is to distinguish the antigens that belong to the body from those of foreign or damaged cells and eliminate them. For tumor cell elimination, it involves several types of immune cells that coordinate their actions, preventing cancer development. In this context, cytotoxic T cells play a pivotal role in recognizing and killing tumor cells through a physical interaction that is known as immunological synapse. However, this interaction is often disrupted by immune evasion mechanisms, leading to cancer progression. So in this scenario, restoring the communication between cancer cells and the immune system appears as an attractive therapeutic target that is nowadays being exploited by immunotherapy. New strategies like bispecific T-cell engagers or the immune checkpoint inhibitors with the outstanding PD-1 inhibitor have emerged and revolutionized the clinical, but many issues are hampering additional developments, like the need of produce the recombinant protein in large scale, or pure in vivo solubility, fast rapid catabolism, among other issues. In recent years, nanotechnology has been introduced in the immunotherapeutic field using liposomes, polymer conjugates, solid nanoparticles, and other materials to protect drugs, to enhance target delivery, to create a more regulated immune response, or a lower immunological immunoreaction or systemic side effects. However, our approach is slightly different, as we pretend to develop a versatile nanoplatform capable of restore cell-cell communication, creating an artificial link between immune cells and tumor cells that leads to cancer cell elimination. Some recent works have reported the use of liposomes or polymers decorated with antibodies to engage T cells and tumor cells. However, in these examples, antibodies are randomly decorated in the nanoparticle, and this sometimes hampers its effectivity. That's why here we propose the use of hybrid nanoparticles, known as Janus nanoparticles, that have the particularity that they have two different phases that can be independently modified, allowing the precise distribution of topological receptors in this nanoparticle. So based on the above, our device is formed by a gold surface functionalized with the PD-1 antibody, which is a well-known immune checkpoint, and a mesoporous silica surface, which is functionalized with a pH low insertion peptide. This peptide undergoes a specific
cell membrane insertion due to the low pH, which is characteristic of tumor microenvironment. And for its part, the PD-1 antibody can interact with cytotoxic T cells, restoring the immunological synapse, and we hope that promoting cancer cell death. Okay, in the methodological part, the Janus nanoparticle is synthesized by a standard Pickering emulsion. The peptide is anchored by a covalent urea bond, and the antibody by a thioether junction. Apart from the previously described nanosystem that we are going to refer to as complete nanoparticle, different controls have been made for the experimental section, like the nanoparticle alone, or the nanoparticle with only one surface functionalized, and also nanoparticles with fluorescence properties for images purpose. So, in the results, first I have to say that we have physicochemical characterization of the nanoparticle in order to confirm the morphology and anisotropy, the increase in size and changes in surface charge when functionalized, and the correct functionalization with all the components. The first step that we did was to study how our nanoparticle interacts with cancer cells depending on the pH. 10 images of treatment of melanoma cells revealed that nanoparticles were mainly internalized when treated at a physiological pH, but they remained outside the cell and close to the membrane when the pH was more acid, confirming that our nanoparticle avoids being endocytized at an acidic pH. The next step was to study if it can also simultaneously bind cancer cells and immune cells. For that purpose, we seeded the melanoma cells in the bottom of a transwell. We treated them with the complete nanoparticle or the peptide functionalized nanoparticle with fluorescence properties. We incorporated Jurkat green T cells in the top of the transwell and let them migrate. And finally, we observed the bottom of the transwell with confocal fluorescence microscopy. We quantified the number of Jurkat green T cells per field, and we confirmed that these cells were preferentially attached to tumor cells when the PD-1 antibody is present. With this part, we confirmed that our nanoparticle acts as a linker between tumor and lymphocytes. The next step was to study if this simultaneously binding effectively leads to cancer cell death. For that purpose, we designed a co-culture experiment involving melanoma cells and activated cytotoxic T cells. As a previous step, we evaluated the non-toxicity of all the assigned nanoparticles in melanoma cells in the absence of the immune component. And also, we optimized the isolation and activation of cytotoxic T cells from human blood samples. The co-culture experiment consisted in treating melanoma cells with all the nanoparticles and controls that are shown in the slide. After that, activated lymphocytes were added, and after 24 hours, immunogenic cell death was measured with LDHSA. As you can see in the graphic, a significant target cell death was only achieved when treating melanoma cells with the complete nanoparticle and the nanoparticle with the antibody in presence of immune cells, compared with all the controls, all of them referred to the non-treatment condition, leading to that our nanoparticle effectively mediates immunogenic cancer cell death. With these results, we decided to carry on an in vivo study in a metastatic melanoma model. We injected melanoma fluorescent cells in healthy mice, and intravenously we injected the nanoparticles that are shown in the slide. We did an in vivo monitorization of the metastasis spread with EVs measuring the fluorescence. As you can see in the image, after
injecting the melanoma cells, the fluorescence associated with metastasis in lungs was observed in all mice, and metastatic burden increased a long time in the vehicle and the control conditions, but we can see a drastic mitigation of lung metastasis progression in the group treated with the complete nanoparticle. We also did analysis of histological hematoxin and eosin stains lung sections, and we saw that there were fewer metastatic nodules and reduced metastatic size lesions in the group treated with the complete nanoparticle. And we also studied the cell populations, and we saw that there was an enhanced percentage of T cells in the group treated with the complete nanoparticle. We saw that metastatic burden is significantly reduced and mitigated by complete nanoparticle, and that cytotoxic lymphocytes population increases through complete treatment. As general conclusions, we report an anisotropic nanodevice with the pH low insertion peptide bound to the silica phase and the well-established PD-1 checkpoint immunotherapy in the gold phase. The platform develops allows cellular connection between tumor and immune system. Tumor recognition and viability decline by immune system was in vitro validated. An in vivo study revealed a significant reduction in lung metastasis cluster and increase of T lymphocytes population in mice treated with the complete nanoparticle. And as a final remark, this double top-specific functionalized nanoparticle stands the proof of concept of redirecting T cells to cancer cells and restoring communication between them. And well, as future steps, now we are trying to move to more complex and realistic models like solid tumors, but we are like starting in this area in vitro and we hope in vivo. And also, well, there's a video that you are not going to see, but we are trying to get more in deep in how this interaction takes part between the nanoparticle, the immune system, the tumor cells, and we are moving through microfluidics strategies in order to have a deep knowledge of that. And finally, thanks to my big group in the UPV and in the Príncipe Felipe, and that's all. Vale. Bueno, Alba, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar yo con una pregunta. Es sobre, bueno, igual me he perdido como una parte de cómo habéis hecho las nanopartículas y luego si ya estáis pensando en escalarlo, porque supongo que si se llega a llevar a realizar un tratamiento, se tendría que hacer a gran escala. Si esto lo veis viable, el coste y todas estas cosas, si las estáis empezando a pensar. A ver, la nanopartícula, o sea, bueno, es que, como veis, mi grupo es muy grande, entonces la parte, o sea, como que el origen del grupo es químico, o sea, están en el departamento de química de la UPV y ellos son los que hacen toda la parte de la síntesis, yo estoy como en la parte más in vivo de células y eso, pero bueno. Entonces, en cuanto a cómo producirla o lo que el scaffold, lo que es la Janus, el grupo lo lleva haciendo muchísimo tiempo, yo sé que lo tienen muy optimizado, no sé al punto de escalar si lo han mirado, la verdad. O sea, supongo que se podría, porque yo creo que es bastante sencillo como el producir el scaffold en sí. Yo creo que a lo mejor el punto más crítico sería luego ya la funcionalización, porque el scaffold sí que sabemos que es bastante estable, pero sí que ahora mismo tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo es luego estable el device completo. Entonces yo creo que ahí ahora sería, una vez ya vemos que esto funciona, sería ponerse ahí y claro, yo no sé exactamente qué pasos tienen ellos que hacer, pero sí. Y la otra pregunta... No, era como los costes y si estabais... Costes, a ver, en sí el scaffold es muy económico. Volvemos a lo mismo, yo creo que lo caro es el anticuerpo y lo caro es el péptido, que aparte eso sí que lo compro yo y lo pongo yo y eso es lo caro. Vale. Entonces sí que habría que optimizarlo. Muchas gracias. Y bueno, ¿hay alguna pregunta por parte del público?
Hola, una presentación muy buena, enhorabuena. Que, claro, esta terapia se supone que va dirigida a pacientes con carga mutacional elevada o PDL positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se compararía esto? ¿Cuáles serían las ventajas que tendría respecto a una inmunoterapia más asentada como pembrolizumab o algo por el estilo? ¿Cuáles son las ventajas que ves y también, bueno, a nivel de producción y tal? Sí, o sea, para mí la ventaja primera es, por una parte, claro, frente al anticuerpo monoclonal solo, sería el hecho de que estamos como favoreciendo, o sea, aparte de el immune checkpoint, estás favoreciendo la interacción también, como acercándolo espacialmente a la célula tumoral, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego es verdad que ya han salido, que he hablado de ellos, los BiTEs, por ejemplo, que son anticuerpos bifuncionales. La ventaja frente a eso para mí ahora mismo sería en el coste y en la sencillez, en que esto es más económico y es más sencillo, porque para producir anticuerpos recombinantes, pues ahora mismo creo que aún se producen como con hibridomas, toda la tecnología que hay detrás, toda la complejidad. Aquí lo bueno de esta plataforma, sobre todo, para mí es la versatilidad. Es que ahora mismo hemos hecho esto, pero ya estamos pensando en probar con otros anticuerpos, con otros péptidos, y claro, es que son reacciones que haces en un día en el laboratorio y por la tarde ya lo tienes hecho. Entonces sería, yo creo, un poco... Para mí las ventajas serían esas, que es verdad que también tendrá el inconveniente de que ahí hay oro, hay sílice, habrá que ver eso, cómo se hace más biocompatible, pero la ventaja para mí radica ahí. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias. Enhorabuena por la presentación. Bueno, enhorabuena al inmenso grupo. Y ahora voy a sacar yo mi abuelo cebolleta que llevo dentro. Yo conocí al grupo porque cuando empecé la tesis doctoral, yo soy inmunólogo, y entonces estuve en muchas reuniones, incluso con Abelino Corma, que trabaja con biomateriales, etcétera. Y cuando se inició este proyecto era una locura. O sea, decían, no, eso, sí, claro, un anticuerpo pegadito a un no sé qué y eso te va a llevar a... Bueno, pues la realidad está ahí. Es decir, de hecho yo creo que es muy prometedor. O sea, creo que de entre todas las estrategias que hay del tratamiento contra el cáncer, es la más prometedora. El problema que tiene es que el coste es astronómico. O sea, es decir, es astronómico. De hecho, lo podrás ver. O sea, es decir, entonces la trazabilidad de todo lo que tú estás haciendo y todos los biomateriales que se están haciendo, todo lo que se utiliza para componer esa vesícula, es inviable que esto llegara, económicamente hablando. Sí. Es inviable que esto llegara a todos los tratamientos del cáncer. Ahora bien, dicho esto, también era inviable la secuenciación del genoma humano. También era inviable la inteligencia artificial. También era inviable muchísimas otras cosas que hemos visto a lo largo de todo el congreso. Pero la funcionalización y la disponibilidad del fármaco allá donde se necesite, prácticamente la única estrategia que hay hoy en día para llevar el fármaco allá donde se necesita es esta. Entonces, claro, que estás dedicándote el cuerpo y alma a esto, ¿cuáles son los puntos críticos, aparte del dinero y aparte de que eso es un grupo enorme, los puntos críticos que ves tú? Porque desde el punto de vista inmunológico yo te digo que no hay. O sea, es decir, no hay ningún impedimento inmunológico para que esto sea el futuro tratamiento del cáncer. Pero el que más claro estamos viendo es que, como veis, el grupo es enorme, es necesario una cantidad de dinero que no es muy habitual. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el punto crítico para decir, si esto conseguimos abaratarlo o funcionalizar de otra manera, iría a la cama del paciente? Yo siempre pregunto lo mismo, pero... Sí,
A ver, yo creo que principalmente son los anticuerpos, o sea, si consigue, a lo mejor para nosotros el punto crítico sería que al final es un grupo muy químico, no se plantea, por ejemplo, a lo mejor utilizar anticuerpos recombinantes, directamente los compramos. Una colaboración con un grupo que produzca a lo mejor ellos los anticuerpos, no lo sé, o sea, estoy hablando desde la ignorancia. Supongo que abarataría los costes. Sí, pero mira, por ejemplo, yo en mi tesis, yo a mis alumnos les digo siempre, yo iré al infierno de los ratones, porque claro, yo quiero un cuerpo monoclonal. Claro, yo también estuve haciendo con conejos. Sí. Entonces, claro, y yo, vamos, voy al infierno de los ratones seguro, o sea, Mickey Mouse me tiene manía. Entonces, y el coste de un anticuerpo bueno monoclonal que sea que vaya donde tiene que ir, que funcione como tiene que funcionar, etcétera, requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Y sí que es verdad que se han conseguido anticuerpos de camello, anticuerpos de no sé qué, anticuerpos por aquí y por allá, a partir de face display, etcétera. Se han conseguido muchos tipos de anticuerpos, pero al final el problema de tener un anticuerpo específico, los mejores son los que fabricamos los propios humanos. Entonces, las CAR T-cells y todo esto que está utilizándose en tumores líquidos está muy bien, pero a la hora de fabricar un fármaco que esto se pueda mantener en una nevera o incluso liofilizar y dárselo vía oral, estamos muy lejos. Dicho esto, si tú pusieras y dijeras, vale, entonces voy a montarme una empresa para fabricar anticuerpos, ¿vale? ¿Cómo harías tú esa cartera de anticuerpos que podrías hacer siendo que la variabilidad tumoral es tan alta? Ya. A ver, supongo que buscaría los que sean más prevalentes. Porque claro, es eso, o sea, estamos yendo muy, y yo lo apoyo, claro, muy hacia la medicina personalizada. Claro, yo me puse a leer y, bueno, el PD-1 ya se había escogido en el grupo cuando yo llegué, pero ahora he estado leyendo para escoger otros. Y dices, ostras, es que hay tantas opciones dependiendo del tipo de tumor, o incluso, pues eso, puedes hacer target en vez de a la célula tumoral, al fibroblasta. Entonces dices, claro, si hiciéramos medicina personalizada de coger a la persona, ver que sería genial, pero el coste de tener una cartera muy amplia, entonces yo creo que empezaría por estudiar y hacer las nanopartículas o los bytes o el sistema que sea de los que sean más prevalentes. Luego, eso que tampoco le he dicho, pero la ventaja de este sistema es que en principio, bueno, se puede cargar. Entonces también se podría combinar con cargar con algún tipo de fármaco que sea en función de la patología, y aparte es una administración más localizada. Pero sobre todo intentaría tratar de eso. Que bueno, que supongo que es lo que todo el mundo pretende, ¿no? Tratar algo en el cáncer, encontrar algo en el cáncer que sea más común a todo. Perdona que haya desvelado yo parte de tu secreto, que era la carga de las vesículas, pero es que como ya lo sabía... Ya, es que no lo he dicho y sí, se pueden cargar. Se pueden cargar. Vale, gracias, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues ya la última charla de lo que va a ser la sesión nos la va a dar María Miralles, que es, bueno, pues si no me equivoco, del mismo grupo que Alfa, según pone aquí, y el título de la charla es NIR, Light Driven Nanomotors for Cancer Treatment through Tumor Matrix Degradation and Controlled Drug Release. Así que, adelante. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, y voy a ir más directa porque, bueno, vengo del mismo grupo que Alba y con el mismo director, etcétera. Así que bueno, el mando. Bueno, este es el índice un poco que voy a seguir y bueno, vamos directamente al grano. Como ya todos sabéis, el cáncer es un problema no solo a nivel de salud, sino social, económico, etcétera. 1 de cada 6 muertes que ocurren en el mundo es por esta causa, por el cáncer. Y en España el 26% de las muertes son por cáncer.
Y entre ellas, el cáncer de mama, sabéis que es el cáncer más diagnosticado en mujeres, también produce unas 6.000 muertes al año. Y dentro de los biotipos que más peor pronóstico tienen y más complicados porque son más agresivos y letales, tenemos el cáncer de mama triple negativo. Las terapias y el abordaje del cáncer sabemos que ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún así los tratamientos oncológicos siguen teniendo ciertas limitaciones, como por ejemplo que la eliminación de las células es incompleta y surgen resistencias, recurrencia en los tumores, hay muchos efectos secundarios porque, por ejemplo, sobre todo en las terapias sistémicas, el fármaco se distribuye por todo el cuerpo. Y también tenemos un factor importante que es el microambiente tumoral, que es bastante hostil a las terapias. En este sentido, las nanopartículas son una gran alternativa para solucionar algunas de estos inconvenientes. Una de estas ventajas es, como hemos visto con Alba, que podemos encapsular agentes, podemos encapsular fármacos, como los terapéuticos, quimioterapéuticos, por ejemplo. Entonces esto permite disminuir la dosis de químico que estás dando al paciente y también mejorar problemas como la solubilidad de algunos fármacos. También la liberación puede ser controlada y dirigida y hay una versatilidad enorme, además de compatibilidad biológica. Hay millones de tipos de nanopartículas que tú puedes diseñar para el uso que quieras, por lo tanto es una gran alternativa. Además, las nanopartículas se benefician de un efecto muy curioso, que es el fenómeno de permeabilidad y retención mejoradas, que es una capacidad intrínseca de las nanopartículas que cuando viajan por sangre, por la morfología y las características del tumor, ellas se van siempre a ir y a acumular en los tumores. Aún así, aunque esto es increíble, tampoco es la panacea, porque este efecto es insuficiente para que las nanopartículas que sí llegan a los tumores no penetran bien, porque su movimiento o su difusión es pasivo. Entonces, ellas llegan a los tumores, pero claro, como en el tumor tenemos la matriz extracelular, esta matriz supone una barrera y hace que las nanopartículas se queden a las puertas, no pueden difundir activamente hacia el interior del tumor. Bueno, esto es lo que contaba en esta parte. En este sentido, las nanopartículas también tienen esta limitación. Por ello, los nanomotores han surgido como una alternativa a las nanopartículas. ¿Por qué? Pues porque estos tienen movimiento activo. Estos podrían llegar al tumor y, al tener movimiento activo, pues superar estas barreras, como pueden ser la matriz extracelular, o otra barrera podría ser la sangre. Y bueno, nanomotores hay de muchos tipos. Tenemos químicos, tenemos biohíbridos. Una célula que se mueve, lo podemos considerar un micromotor, por ejemplo. Hay nanomotores metálicos, enzimáticos, físicos. Y dentro de los nanomotores físicos es muy interesante los nanomotores físicos que se mueven por luz NIR. ¿Por qué? Porque la luz NIR es la luz cercana a infrarrojo con longitudes de onda entre 700 y 1000 nanómetros. Esta luz es un fuel externo, no depende de que la tengas dentro del cuerpo o no, es externo y es disponible. También atraviesa capas profundas en la piel y es inerte y segura. Entonces, con todo este contexto, el objetivo de mi trabajo es diseñar un sistema de 2 nanopartículas que sea capaz de mejorar el efecto terapéutico oncológico abordando la matriz extracelular. Entonces, la primera nanopartícula es un nanomotor, porque se mueve. Se moverá cuando sea irradiado con luz NIR. Y esta es, como ha explicado antes Alba, es una nanopartícula Janus de 2 caras, una de sílice y una de platino. El platino va a ser el elemento clave para el movimiento en este nanomotor y le pondremos por encima colagenasa para degradar la matriz extratumoral. La segunda nanopartícula será la nanopartícula que está cargada con el fármaco que nos interesa
y que tiene por encima una puerta molecular que encierra el fármaco para que esté encapsulado y está diseñada para que cuando llegue el tumor, esta nanopartícula, debido al pH ácido, la puerta se abra y se libere el fármaco de manera controlada. Y luego nos centraremos en cáncer de mama, pues por lo que hemos comentado de que genera abundante matriz extracelular y es también un cáncer que tenemos bastante estudiado en el laboratorio. Entonces, el sistema. El sistema consiste en 2 pasos. En el primer paso inyectaremos el nanomotor intratumoralmente y lo irradiaremos con luz NIR con la idea de que al generar ese movimiento la enzima colagenasa podrá degradar con mayor facilidad y llegar a más zonas de la matriz en el interior del tumor y por lo tanto generar una degradación y un alivio en la presión que hay intratumoralmente. Y el segundo paso sería que la nanopartícula cargada con el fármaco que viaja por la sangre, cuando llegue al tumor, al ya no tener esa barrera tan fuerte, pueda penetrar dentro del tumor y conseguir ahí a nivel local y en zonas más profundas degradar, matar las células cancerígenas. Entonces, lo primero que hicimos fue sintetizar el nanomotor, que es más o menos la misma reacción que hizo Alba, pero en vez de pegar al final un anticuerpo, lo que hicimos fue pegar la enzima colagenasa con reacciones químicas sencillas y que están bastante optimizadas, muy optimizadas en el laboratorio. Luego, para demostrar que la síntesis había sido adecuada, pues hicimos microscopía electrónica y vimos que, bueno, que la nanopartícula estaba bien, tiene las 2 caras de platino y de sílice. Y luego también vimos a nivel que tiene todos los elementos que necesita para la correcta síntesis, el sílice, el oxígeno, el platino, el nitrógeno que nos confirma que la enzima se ha pegado correctamente y bueno, y también tiene el tamaño y la carga adecuadas. Luego quisimos ver si esta nanopartícula degradaba colágeno y tomamos estas imágenes de geles de colágeno que están tomadas a una técnica microscópica y bueno, a simple vista no se ven las diferencias, esta no lo he puesto, pero esta es la nanopartícula inactiva y esta es la nanopartícula activa, la nanopartícula está en rojo, pero cuando analizamos las imágenes por ImageJ sí que vimos que las imágenes donde hay un nanomotor con la enzima activa había más fragmentos libres, por lo tanto la enzima está haciendo su función de degradar colágeno. Luego quisimos ver si el nanomotor efectivamente se movía. Entonces hicimos lo analizamos por NTA, análisis de seguimiento de nanopartículas, en el cual obtenemos datos de la MSD, que es el desplazamiento cuadrático medio, las posiciones que tiene la nanopartícula respecto a una posición inicial. Y bueno, esto nos permite, mediante unas fórmulas, calcular la difusión o la velocidad del nanomotor. Y es muy curioso, aquí os enseño unas imágenes. Esto es un nanosite, que es una especie de microscopio con mucha resolución que permite ver las nanopartículas. Entonces, aquí a la izquierda vemos el nanomotor, aquí. El nanomotor cuando en su estado normal, sin láser. Vemos que tiene un movimiento browniano, están ahí como flotando, pero después de aplicar el láser, vemos que el nanomotor, pues efectivamente a simple vista, ya sin analizarlo, ya veíamos que se movía. Y bueno, y aquí tenemos las gráficas del análisis de movimiento. A mayor energía de láser, esto es velocidad, sí. A mayor energía de láser, mayor velocidad, la velocidad es proporcional a la energía del láser y también las trayectorias. A más energía de láser vemos que hacen caminos más largos las nanopartículas. Luego también quisimos ver si el nanomotor, por su mecanismo de propulsión, que es a través del aumento de la temperatura a nivel local, quisimos ver si realmente se veía un aumento en la temperatura. Por lo tanto, pusimos distintas concentraciones de nanomotor, irradiamos a una energía de láser y vimos que, una cámara térmica para captar las imágenes, que a mayor concentración de nanomotor, mayor temperatura en el medio del nanomotor. Y lo mismo hicimos, pero con una sola concentración de nanopartícula a crecientes energías de láser y también vimos que a mayor energía de láser, más temperatura. Aumenta
más aumento de la temperatura del ambiente donde está el nanomotor. Luego también quisimos ver si el nanomotor es capaz de penetrar en modelos 3D de cáncer de mama. Entonces hicimos esferoides de células 4T1 a las que recubrimos con nanopartículas y irradiamos con láser. Y bueno, aquí os enseño la reconstrucción de los esferoides que vimos a distintas condiciones, sin luz y a energías crecientes. Y bueno, estamos analizando y optimizando las condiciones para analizar la penetración. Lo que se hace es coger el esferoide y ver como capas, distintas capas de profundidad y analizar la intensidad de la señal que hay en el interior. Entonces, si la nanopartícula realmente penetra, esperamos ver señal aquí dentro, que son las capas más profundas. Entonces, estamos ahora mismo optimizando los experimentos para poderlo ver. Y también probamos que las nanopartículas en cultivo no eran tóxicas. Y también estamos repitiendo con más condiciones para confirmar la viabilidad. Entonces, como conclusiones, en este proyecto se presenta el diseño y parte de la caracterización y la validación de partículas que son capaces de autopropulsarse por luz NIR, que son también capaces de degradar modelos de matriz extracelular. Y bueno, aunque estos resultados son preliminares, creemos que es un enfoque bastante potente para abordar tumores que generan matriz extracelular y que son difíciles de penetrar. Y como futuros pasos, lo próximo que vamos a hacer es estudiar el movimiento en medios más complejos, como geles o gelatinas de colágeno. También demostrar la penetración, que es lo que estoy haciendo ahora en esferoides, de células 4T1, que son de cáncer de mama, y también esferoides más complejos con matriz extracelular. Sintetizar la segunda nanopartícula, que no os he hablado de ella porque todavía no he llegado a ella. Y probar el efecto de ambas nanopartículas juntas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Vale, gracias María por la presentación y felicidades por el trabajo. Es muy chulo. Nada, pasamos a las preguntas del público. Si alguien quiere saber algo. No, pues a ver luego. Bueno, va un poco como estáis haciendo cosas parecidas y en el mismo grupo, relacionado con, claro, lo que estaban comentando antes también de la biocompatibilidad y todas estas cosas, porque bueno, en mi grupo están trabajando también, por otra parte, con nanopartículas, pero son vesículas extracelulares. Claro, por el tema de que ahora todo tiene que ser biocompatible, no sé qué, ¿tenéis experimentos para saber si se acumula el sílice en los experimentos que habéis hecho ya en ratones? ¿Sabéis algo de esto? Bueno, el sílice y, no sé, el resto de componentes. No sé, habéis dicho antes que algunas también tenían oro, estas tenían platino. Sí que sabemos que se acumulan en algunos órganos, sobre todo en riñón, un poco en pulmón también, pero los estudios que se han hecho tampoco han demostrado que sean muy tóxicas o tóxicas. Es verdad que falta hacer estudios a largo plazo. Los que se han hecho han sido a tiempos cortos, entonces no se ha visto que sea una problemática. Pero es verdad que hay que hacer estudios a largo plazo para validar realmente la seguridad. Y es verdad que estamos intentando hacer una transición. Estas son las nanopartículas de sílice y de platino, oro, de metales que hemos usado toda la vida y con las que trabajamos porque tenemos ya la metodología muy establecida, pero estamos intentando dar el paso a lo que tú decías, a usar materiales más biocompatibles. Tenemos un grupo de compañeros que trabaja en vesículas lipídicas y yo creo que, bueno, mi tesis, este podría ser un primer capítulo, pero ya los siguientes sería, una vez probada la tecnología que funciona, que el láser funciona tal, ya pasar a un modelo mucho más biocompatible como vesículas, PLGA o algún otro material, sí. Muchas gracias. De nada. Yo tengo otra. Sí. Que es como como el nanomotor va por luz. Luego esto a la hora de pasar a un modelo in vivo y así, ¿crees que hay problemas en la barrera física? Claro, ¿cómo haces llegar la luz a la nanopartícula una vez tú ya la has inyectado y así? Es muy sencillo, es irradiar directamente sobre
No hay problemas con... No hay ningún problema, no. De hecho, un compañero mío trabaja con esto, pero bueno, él trabaja en melanoma y es otro tipo de nanopartículas, son de oro y irradian. Tienen los ratones tienen los tumores aquí atrás en los flancos, entonces irradian directamente sobre el tumor. Y es verdad que ellos, al trabajar con oro, que absorbe mucha más energía, generan mucho más calor, ahí hay que controlar muy bien las potencias, porque hemos visto que si se usan potencias altas, se generan heridas. Pero en mi trabajo, al usar platino, que no absorbe tanto, no genera tanto calor, esperamos ver, bueno, reducir la potencia a niveles seguros, que gracias a él ya sabemos cuáles son el abanico que tenemos de potencias. Y pues bueno, yo espero que genere menos hipertermia y heridas el platino. Sí. Nada. Muchas gracias por la presentación, enhorabuena. Gracias. Y en cuanto, contestando a la pregunta de lo que comentabais vosotras de esto, si supierais las dosis que se le dan a un paciente de radioterapia y la calor que se genera, etcétera, y las quemaduras que se producen muchas veces. O sea, es decir, no estoy desdeñando, por supuesto, lo que estáis diciendo, pero va por muy buen camino. O sea, pensad que los tratamientos que ahora, por ejemplo, hay muchos fenómenos que ocurren tras la radioterapia, que eso que comentamos días anteriores, tú seleccionas aquellas células tumorales que son más resistentes. Entonces, la propia radioterapia genera otra serie de consecuencias del crecimiento tumoral, que son aquellas radioresistentes, que se evita precisamente con las técnicas que estáis utilizando vosotros. Y pese a que se aumente la temperatura, digamos que es un mal menor. O sea, yo a mis alumnos también les digo que en medicina es una balanza ciega como la justicia, es decir, riesgo-beneficio, y es verdad que se depositan a largo plazo y es verdad que son nefrotóxicos estos compuestos, pero si pensáis que hace solo 20 años se le daba doxorubicina y 5 fluoracilo a los pacientes, esas dosis y bueno, y a unas concentraciones que no pueden imaginar, nadie se planteaba en ningún momento ni la biocompatibilidad ni nada de esto. O sea, es decir, se planteaban otra serie de estrategias, pero que está muy bien. O sea, es decir, que también hay que plantearse eso, y el depósito de este tipo de sustancias que son nefrotóxicas y hepatotóxicas también, y son teratogénicas bueno, tienen un montón de problemas, pero apunta maneras, ¿vale? Muchísimas gracias. No me extiendo más, que si no me reñiréis. Gracias.